La subida de tipos de la Reserva Federal podría producirse apenas pocas semanas después de la convocatoria electoral en Estados Unidos. Hablamos del impacto de ambos acontecimientos sobre México con Edgar Ortiz. Hola Edgar, parece que la Fed subirá los tipos finalmente en el mes de diciembre. ¿Cómo se vería afectada la economía mexicana? Sí, bueno, mira, las estimaciones de los analistas en torno a la subida de tipos de la Fed han venido en descenso, ¿no? Lógicamente, al ver los datos de inflación y empleo, que son los datos de referencia que utiliza la Reserva Federal para fijar los tipos, pues quizás uno podría pensar que sí hay razones para creer que la Fed va a subir tipos porque los niveles de empleo están en un nivel adecuado y la inflación está pues repuntando un poco en Estados Unidos y es probable que haya una subida de tipos. El problema para México pasa por dos lados. Uno, que la relación comercial con Estados Unidos es fuerte, con lo cual el flujo, digamos, peso mexicano-dólar es muy alto. Segundo, el peso mexicano es una moneda extremadamente líquida, es de las monedas que más transacciones diarias tiene en términos de divisas, de cambio de divisas, con lo cual es muy sensible al efecto especulación, ¿no? Y lo primero que sucede cuando la Fed sube tipos es efecto especulación y efecto, digamos, bueno, por un tema de costo-oportunidad, los inversionistas cambian de divisa y es probable que el peso se continúe depreciando aún por encima de los 20 pesos por dólar, si es que la Fed decide subir tipos finalmente en diciembre de este año, ¿no? El efecto, digamos, especulación es fuerte, lo hemos visto este año, por ejemplo, cuando vimos la victoria del Brexit, por ejemplo, del sí, inmediatamente el peso perdió 5 puntos porcentuales en cosa de una semana, así que podríamos esperar exactamente la misma reacción en caso de que la Fed decida nuevamente aumentar tipos en lo que resta del año, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido en México la emancipación energética de Estados Unidos y la guerra de precios del petróleo? El primer efecto lógico es de balanza comercial, como lo mencionamos antes. Obviamente ha habido una tendencia a una balanza negativa como consecuencia del petróleo. México es el cuarto proveedor, digamos, de crudo para Estados Unidos en términos de volumen, por lo menos, con lo cual le afecta muchísimo esta situación, ¿no? Yo más bien creo que los problemas de México en este momento, en el sector petrolero, tienen que ver con la eficiencia del sector. En un momento del cual pues ha habido guerra de precios, el precio se ha mantenido estable, por lo menos ahora en lo que va de 2016, pero aún así a niveles bastante menores que en otros periodos. Yo creo que va a ser muy importante cómo la reforma energética empieza a impactar en términos de productividad del sector. Recordemos que Pemex había perdido muchísima competitividad, la productividad se había venido abajo, la producción bruta de barriles de petróleo venía en descenso desde el año 2000, y eso pues había afectado mucho al sector en términos de rentabilidad. En la medida, creo yo, que el sector consiga ganar rentabilidad por términos de eficiencia, de organización y de capital, van a ser capaces de absorber mejor el impacto del sector tan competitivo que tiene el petróleo en estos momentos. Creo que en términos macro no debería seguir afectando a México. Ya pasó, digamos, su peor momento por efecto petróleo, y creo que pues no hay sorpresas en el sector, por lo menos en el corto plazo, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría para México una victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos? No, mira, yo creo que el temor lógico pasa por dos lados, ¿no? México, digamos, no depende de las remesas, pero sí le aporta mucho al sector de consumo interno mexicano el envío de remesas de los Estados Unidos. Uno podría esperar que si Donald Trump consigue ganar las elecciones, pues la tasa de deportaciones aumente, o quizás o disminuya la admisión de mexicanos a los Estados Unidos, aunque hemos visto también que el flujo migratorio pues ha cambiado de tendencia, ¿no? Hay mucha gente volviendo a México y menos gente en proporción yendo a Estados Unidos, pero aún así yo creo que el efecto sobre el consumo es fuerte por el lado de la política migratoria. Por el lado de la política comercial, Estados Unidos es, por definición, el principal socio comercial de México. Si eventualmente hay una renegociación de las condiciones comerciales, eso va a afectar muchísimo a México. Sus productos industriales se venden en Estados Unidos. El sector, por ejemplo, de los automóviles, que ha sido muy importante para el crecimiento económico de México en los últimos años, pues también encuentra un nicho de mercado muy fuerte en los Estados Unidos.
y eso se vería fuertemente afectado, presumiblemente, ¿no? Porque sería uno de los sectores quizás protegidos por un eventual gobierno de Trump. Creo que en términos de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, sigue estando en la digamos, tope de las prioridades el tema migratorio. Así que ya sea que gane Hillary Clinton o que gane Donald Trump, el tema migratorio pues va a ser muy importante en la fijación de la política entre ambos países para el futuro, ¿no? Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias de nuevo a Edgar Ortiz y hasta la próxima.